islamismo, este es un islamista, islam político, ¿qué es y qué orígenes tiene? El califato seguramente ha sido la forma de gestión política y social de más larga duración en la historia de la humanidad. Porque el islamismo o islamista se utiliza como la etiqueta negativa, sin embargo, cristianismo o judaísmo no es una etiqueta negativa. El Islam como fenómeno religioso y social es seguramente el de más rápida expansión en la historia de la humanidad. Yo quiero preguntarte, estos partidos islamistas, ¿cómo buscan realizar o materializar sus ambiciones en lo que es la esfera pública? Porque al final, si el islam político ganara unas elecciones en cualquier país europeo, se entiende que esa es la voluntad de las personas, que es lo que ellos quieren ver en la esfera pública. A mi modo de ver, es el mayor reto que tiene el Islam tradicional. Veo que hay una factura que están pagando concretamente esta generación y que pagarán también las siguientes hasta que se dé esa solución, como tú has dicho, de prevención o reacción. Esta sensación de hueco, de desorientación, lleva a algunos a desequilibrios, a buscar una guía donde sea, en más de un caso a agarrarse a clavos calientes. Assalamu alaikum, bienvenidos a La Última Medina. Hoy tenemos un episodio muy especial por dos cosas. Una, porque tenemos un invitado que os va a encantar, y dos, porque es la primera vez que grabamos aquí desde Barcelona, desde Mataró. Agradecimientos al estudio Liqa, que lo tenéis aquí en Mataró, por si alguno de vosotros algún día necesita grabar algo. Y estoy aquí con mi hermano que acaba de llegar directo desde el avión. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Bon dia, mon amic. ¿Se dice así en catalán o no? Lo sé. Para la gente no se dice así en catalán, ¿no? Sí, sí, se lo he dice dicho así. bien. Bueno, estamos aquí grabando desde Barcelona de nuevo, gracias al estudio. Si me veis cansado es porque me he despertado muy temprano. He tenido que vivir toda una aventura para presentaros este episodio único, en exclusiva para La Última Medina. Bueno, yo muy contento y deseando. Nos estamos moviendo, la gente tiene que saber en casa que estamos haciendo ahí el esfuerzo de, oye, pues mira, hemos dejado la comodidad de Madrid. Tenemos que dar gracias a los suscriptores. Todo esto ha sido gracias a los mecenas que tenemos en Patreon y PayPal, que nos han ayudado por lo menos ha sido parte del viaje. La otra parte la ha tenido que poner en nuestros bolsillos, pero muchas gracias a todos aquellos que nos estáis apoyando. Ya sabéis que tenéis en la descripción si alguno de vosotros quiere formar parte de esta comunidad y echarnos una mano, pero sin más dilación tenemos un programón por delante, así que Mandali presenta al invitado de hoy. Bueno, con nosotros hemos estado hablando. Primero le voy a hacer la presentación formal y luego ya haré la informal. Con nosotros el doctor Francesc Xavier Marí, me vais a perdonar si la pronunciación no es la mejor, doctor en filosofía y profesor en la Universidad Ramon Llull de aquí de Barcelona. Así que la pregunta es la de siempre. Bueno, es islamólogo y la pregunta es la de siempre. ¿Qué tal estás y cuál es tu sabor de helado favorito? Se lo esperaba. Estoy encantado, estoy fantásticamente bien. A ver si en la sesión de esta mañana somos capaces de compensar el esfuerzo que habéis hecho viniendo de Madrid, los problemas con el avión, de decir algo que resulte sugerente para nuestra audiencia. Emocionado y agradecido de vuestra invitación. ¿Y tu helado favorito? Diría que no tengo. No tiene. Es la primera vez que nos dan esa respuesta, la verdad. Mira, ya desde ya la gente ya tiene algo diferente en casa. Aunque sea el sabor del helado. Bueno, muy suavemente voy a iniciar el episodio. Y es que eres islamólogo, es un poco tu línea de investigación académica. Islamólogo tiene una raíz parecida a islamismo, así que quiero preguntarte, esta palabra que ha resonado hasta la saciedad en los medios de comunicación, en la academia, en el discurso popular, islamismo, este es un islamista, islam político, ¿qué es y qué orígenes tiene? O sea, ¿qué es esta palabra? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el significado que hay detrás? Bien, bueno, ciertamente hay no pocas confusiones sobre esto. Y no sería la primera vez que me encuentro participando en un programa en radio, en televisión, que me presentan como islamista y digo, no es lo mismo, no es lo mismo. Islamismo es en cierto modo un neologismo, es una palabra relativamente reciente
que se ha creado para poder identificar o etiquetar unas determinadas corrientes en el interior del Islam, corrientes diversas, plurales, diversas, que no coinciden necesariamente en todo, aunque desde el punto de vista académico se prefiere la expresión Islam político. Todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, este tipo de denominaciones, de etiquetas. El islamismo nace en los estudios del Islam para poder clasificar una deriva de la sociedad islámica, del intelectualismo islámico, del movimiento asociativo, de intervención social, resultado de un proceso largo, complejo, que tiene un punto de inflexión remoto en la colonización occidental europea de los territorios del Magreb durante la época del Califato otomano, que tiene un punto de inflexión muy contundentemente explícito con la abolición del califato y por tanto en muchos sectores con una sensación de orfandad, porque no hay que perder de vista, el califato seguramente ha sido la forma de gestión política y social de más larga duración en la historia de la humanidad, desde el año 632, con la muerte del profeta, la paz sea con él, hasta su abolición por parte de Kemal Atatürk en 1927-1929. Son muchos siglos. Uh-huh. Y a pesar de que tuvo una larga y lenta decadencia y fracturas en todos los territorios, la figura del califato representaba, al menos simbólicamente, para muchas mentalidades de finales del siglo XIX, la figura que encarnaba la unidad de la umma. Y por tanto la abolición del califato generó esta sensación de vacío, que fue suplida inicialmente por las corrientes reformistas, también diversas, desde Abbas Ghani a Rashid Rida, por ejemplo, que luego fue sustituida y complementada por todas las corrientes nacionalistas, en Egipto, en Siria, básicamente. Y en una tercera o cuarta etapa dio lugar al Islam político. La secuencia más o menos consensuada entre los islamos es en esta. Después de la fallida del califato hay una fuerte corriente reformista, luego hay una fuerte corriente nacionalista, por tanto una connotación mucho más política, estatal, resultado de las nuevas fronteras que aparecen de la fractura del califato, y luego una corriente islamista o de islam político que grosso modo ha llegado hasta nuestros días. Para algunos ya una corriente que ha hecho su recorrido y que a pesar de que continúa vigente ya no tiene la prestancia que pudo tener 30, 40 años atrás, y por tanto se está a la búsqueda también en el mundo académico de nuevas etiquetas, nuevas definiciones para las corrientes emergentes en el mundo islam que ya no se organizan. Y aquí hay una interesante novedad, como ha sido durante todo el siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI, alrededor de un movimiento central, el reformismo, el nacionalismo, el islamismo. Ahora es enormemente plural y diverso. Y no hay una corriente dominante ni predominante, hay un islam humanista, hay un neosalafismo, hay un nuevo neosufismo, hay un auge del feminismo islámico, del ecologismo islámico, y no hay seguramente, ni habrá, pienso tal vez, a corto o medio plazo, una corriente central donde distintas mentalidades del mundo islámico en el mundo globalizado se sientan reconocidas como un eje vertebrador alrededor del cual juntar unas ideas básicas. Esto creo que ya forma parte del pasado, es una opinión muy, muy personal, y esto hace la aproximación al Islam interesante, sugerente, porque el Islam siempre ha sido plural, diverso. Seguramente hoy en día somos más conscientes de esta enorme diversidad. Hay una dificultad en muchos sectores para reconocer esta enorme dificultad, porque claro,
hay un principio lógico que dice que es más fácil gestionar realidades sencillas que complejas. Y que por tanto, si se puede juntar todo en un solo paquete, parece que tenemos más idea de con qué nos confrontamos. Y que las cosas complejas, claro, generan una complejidad, pero para decirlo muy rápido, no somos los seres humanos los que decidimos la simplicidad o la complejidad de la realidad. Más bien no las encontramos. Y más bien lo que pasa es que lo que llamamos realidades simples son en realidad un proceso de simplificación de la realidad. Y luego a veces olvidas que la has simplificado tú artificialmente, intelectualmente, para hacerte cargo de la situación. Pero siempre ha sido mucho más compleja de lo que pensamos. Y esto hace que el estudio de los islamólogos siga siendo interesante e inagotable a causa de esta diferencia, de esta diversidad. A mí me gustaría, doctor, siguiendo por esa línea, para intentar simplificar, sobre todo para los oyentes que nos están escuchando en casa, siempre que se escucha el término islamismo, tú has hecho una equivalencia con lo que es el islam político, pero creo que desde casa mucha gente tendrá una imagen de islamismo e islamista como la imagen, la corriente más radical del islam, malinterpretado de esa manera, ¿no? Porque como tú has dicho, el islam es muy plural, sí, y complejo. Entonces, para gente que... Primero, la primera pregunta que tengo es ¿por qué es eso? ¿Por qué el islamismo o islamista se utiliza como la etiqueta negativa? Sin embargo, cristianismo o judaísmo no es una etiqueta negativa. Y luego, para la gente que esté en casa, ¿qué es el islam político? Porque mucha gente en casa entenderá islam como un ente grande que no tiene división, pero sin embargo tú nos estás haciendo una división de islam político. Sí. Haz primero, porque son dos preguntas muy esto. Si puedes hacer ahora la primera y luego la segunda y así. Sí, sí, esto pide muchos matices. Y seguramente alguien más inteligente que yo para contestar con mayor precisión. Pero yo creo que hay distintas aproximaciones que generan consenso entre la gente que se dedica a estudiar estos fenómenos. Uno es que se ha pensado que en el mundo de las religiones hay una uniformidad que permite utilizar palabras como cristianismo, judaísmo, budismo, hinduismo, olvidando que en gran parte estos conceptos han sido inventados por el mundo académico europeo para etiquetar fenómenos de otras culturas que les parecían enormemente complejos y que para poderse aproximar los han simplificado. El caso del hinduismo es muy obvio, el del budismo 3/4 de lo mismo, el cristianismo seguramente es un caso aparte, pero es obvio que en el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo hay enormes diferencias de corrientes, de tendencias a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia y en los territorios donde hay gente. El caso del Islam es muy paradigmático. El Islam como fenómeno religioso y social es seguramente el de más rápida expansión en la historia de la humanidad. El profeta muere en el año 632, aún no ha pasado un siglo y se ha extendido hasta las actuales fronteras de Afganistán con la China, hasta el Andalus, ¿se ve? Con poca gente desplazándose, que consiguió, de una manera que aún se estudia, siendo grupos muy minoritarios, la incorporación de todos esos territorios al Islam. Pero pasa lo mismo en los estudios del Kalam, por ejemplo. Por ejemplo, cuando el Corán dice que la religión para Dios es Islam, tiene un significado que no coincide cuando decimos el Islam como religión, porque cuando decimos que para Dios el Islam, la religión es Islam, abarca mucho más que lo que después se ha considerado el Islam como una religión. Y a nadie se le escapa, a nadie que tenga un mínimo conocimiento, se le escapa que forma parte del patrimonio intelectual de la Umma decir que el Islam no es exactamente una religión como el cristianismo, el judaísmo, el budismo. El Islam es din, y el din es otra cosa, más amplia, ¿se ve? Entonces hay estos debates que, utilizando conceptos para identificarlos, se pierden mucho matiz, muchas aproximaciones distintas. Entonces yo creo que con el islamismo ha pasado un fenómeno parecido, pero que desde el origen ha estado considerado no descriptivamente, sino valorativamente.
Desde el principio se ha considerado que el islamismo está connotado como una corriente radical en el mal sentido, conservadora en el mal sentido, tradicionalista en el mal sentido y violenta en muchos casos. ¿Se ve? Claro, todo pide muchos matices, hilar con mucha precisión en esto. Es cierto, hay toda una corriente en el mundo islámico, desde los orígenes hasta hoy, de tipo conservador, tradicionalista, sin connotaciones valorativas, ¿se ve? Como diciendo, para una corriente espiritual, ideológica, política, social, ética, se puede ir transmitiendo. Hay que tener claro, no confundir lo que es esencial, nuclear, con lo que es secundario. Dicho así puede parecer como muy obvio, indiscutible. Pero la cuestión siempre ha sido cuál es el criterio para determinar qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Bueno, hay una cuestión accesoria en las religiones que es el resultado del proceso histórico. El Islam en Marruecos no es exactamente lo mismo que el Islam en Senegal, que el Islam en Pakistán, que el Islam en China. ¿Se ve? Y conforme han pasado los siglos, el Islam del siglo IX no es el mismo que el Islam del siglo XXI, ya que hay múltiples explicaciones, entre las cuales la globalización, que explican esta división, esta fragmentación del mundo islámico. Claro, no admite mucha discusión qué es lo nuclear en el Islam, qué es aquello que es irrenunciable. De manera que si eso se pierde, desaparece el Islam. La unicidad de Dios. Será la unicidad de Dios, incuestionablemente. Será toda la teoría de la revelación. Será toda la cuestión vinculada a la revelación plasmada en el Corán. Será toda la cuestión de la filiación con toda la tradición del profeta Ibrahim. Será toda la cuestión de los pilares del Islam. Claro, entonces, claro, el Islam sin el monoteísmo deja de ser Islam. El Islam sin el Corán ya no es Islam. El Islam sin el Salat, sin el Hajj, ya no es Islam. ¿Me explico? Entonces, estas cuestiones están muy consensuadas de la primera comunidad islámica, ya en Medina, ya en Meca. Y está llegado a estos días. Pero hay un montón de elementos que se han ido añadiendo. Por ejemplo, en la plasmación en las escuelas jurídicas, que si hanbalís, que si hanifís, que si malikís. Esto ha ido diferenciando el Islam geográficamente. ¿Se ve? Y ha servido para generar un doble juego que me parece muy relevante, aunque sea como muy evidente. Por un lado, genera un sentido de pertenencia y de referencia. Soy musulmán, pero soy malikí. Y esto me une no solo con la gente que vive en el estado donde vivo, en el estado donde tengo un pasaporte, sino es extraterritorial, ¿se ve? Está más globalizado, etcétera. Esto genera un sentido de pertenencia, crea un nosotros, ¿se ve? Nosotros vivimos el Islam, practicamos el Islam a la manera malikí, porque no hay una manera abstracta de practicar el Islam. En vida del profeta, la paz sea con él, pues era su ejemplo, era el ejemplo de los califas Rashidun, era el ejemplo de los Sahaba. ¿Se ve? En cada época había unas personas que encarnaban la esencia del Islam, entonces la gente observándoles, escuchándoles, tenía claro lo que entraba y lo que no entraba, lo que se consideraba Islam y lo que no. Esto de alguna manera se ha perdurado con las escuelas jurídicas, con las tendencias del kalam o en su momento de la falsafa. Eso ha servido para identificar un nosotros colectivo. Somos musulmanes de esta manera. No yo, personalmente, he hecho mi Islam. ¿Se ve? Es un Islam que comparto con más gente. Y con esa gente comparto no solo la cuestión esencial, que viene de la primera umma, sino lo que ha llegado a lo largo de los siglos del Islam hasta nuestros días. Y esto a la vez que crea un sentido de pertenencia colectivo, una identidad colectiva. Nosotros, los musulmanes de tal escuela, de tal tendencia, de tal tarika, lo que sea en cada caso, a la vez nos sirve para diferenciarnos de otros colectivos, que pueden ser muy distintos, muy próximos. ¿Me explico? Somos musulmanes y no budistas.
Somos musulmanes maliquíes y no musulmanes jambalís. Somos musulmanes del Magreb y no del Mashrek, etcétera. Soy musulmán seguidor de la escuela del Sheikh Yassin, soy musulmán seguidor del Sheikh Bamba en el Senegal. ¿Me explico? Entonces permite diferenciar también al interior del Islam las diversas corrientes, las distintas identidades. Y en este juego de nosotros, ellos, y estos ellos pueden ser tanto no musulmanes como otras corrientes del Islam, continúa siendo esencial para mantener cohesionada el espíritu de la umma. Entonces, una cosa que para mí es altamente sugerente es que desde los inicios ya en vida del profeta Muhammad, la umma ya era considerada diversa y plural. Y como sabemos por la sunna o por la sira, por ejemplo, el profeta Muhammad, la bendición sea con él, ya en sus viajes, cuando se casó con Khadija, ya tenía contacto con cristianos, con judíos. Obviamente, cuando se desplaza a Medina, es una ciudad con una fuerte presencia de judíos. Entonces, él ya tiene un conocimiento. La Meca en la época no era un oasis perdido en medio del desierto de Arabia, era una megalópoli internacional de las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, China, India, Bizancio. ¿Se ve? Y la gente estaba acostumbrada a una diversidad, una pluralidad de lenguas, de orígenes, de etnias, de expectativas vitales de la gente. Y ahí nace un fenómeno extraordinario que demuestra cómo en el siglo VII, cuando nace el Islam, y hay una cuestión esencial que nos continúa afectando hoy en día en el 2024. Que es la globalización, por ejemplo. Cómo vivir rodeados de gente distinta. ¿Me explico? Gente que tiene jerarquías éticas diferentes a la mía, que tiene creencias diferentes a la mía, que tiene formas de organizar la familia diferentes a la mía, etcétera, etcétera. Y ahí la sunna, la sira, nos dan el testimonio del profeta, los califas, los sahabas, se ve de cómo organizaban todo esto, cómo encontraron su lugar, no viviendo aislados, no viviendo en un gueto, ¿se ve? Entonces, una de las novedades, perdón por el excursus tan extenso, una de las novedades del islamismo contemporáneo ha sido, no en todas las corrientes, pero sí en la mayoría tal vez, una especie de antioccidentalismo, para decirlo ahora muy rápido, de antioccidentalismo que ha generado distancia cultural, distancia civilizatoria, y en no pocos casos incluso predicaciones o publicaciones, no te relaciones con la gente que no sea de la comunidad, ¿se ve? Y esto ha dado origen a todo tipo de problemáticas, no solo en el espacio público, también en la conciencia de las personas, ¿se ve? Porque uno de los rasgos esenciales de la globalización es la movilidad, una enorme movilidad. El mundo siempre ha estado globalizado, porque nunca ha habido una cultura pura, ni un pueblo que viviese completamente aislado de los pueblos de alrededor. Esto nunca ha pasado, nunca ha pasado. Y las lenguas son un ejemplo de cómo cada lengua es una síntesis de palabras propias y de palabras que ha ido acumulando a lo largo de los siglos de la gente con la que ha estado en contacto. Las prácticas, la alimentación. Las culturas son mezclas, todas las culturas son mezclas. Pero movilidad, una enorme movilidad. Ahora somos igualmente en nuestra generación más conscientes de lo que comporta este tipo de globalización. Movilidad de materias primeras, movilidad de productos manufacturados, de fuentes de energía, de capitales, de ideas, de personas, aunque menos, porque hay muchas leyes que dificultan. Que es más fácil mover dinero que mover personas. O es más fácil que las fronteras sean permeables y que lleguen dinero o productos que no personas. Pero es hipermovilidad. Y esta hipermovilidad ha cambiado sustancialmente la geografía, la percepción de la realidad. En el sentido que no hace muchas décadas, en esta parte del mundo, podías hablar de los musulmanes, pero se les había expulsado. Entonces se hablaba de oídas, se hablaba de segunda mano, de libros, de aventureros, de viajeros que explicaban. Se podía hablar de la China, pero no había chinos.
Y esto ha cambiado radicalmente, porque la movilidad de la globalización ha hecho que no hace falta que yo me vaya a la China para ver cómo son los chinos. 60.000 chinos viven en Cataluña. Los tengo de vecinos, tienen su negocio en los bajos de mi casa, tienen el restaurante en la esquina, ¿se ve? Son los amigos del colegio de mis hijos. De aquí nada, o ya pasa, serán mis compañeros en el trabajo, ¿se ve? Y esto ha hecho más acuciante este debate, que para mí es esencial, y el Islam es un ejemplo muy paradigmático en la historia de las civilizaciones, de cómo gestionar la diversidad. De que no es lo mismo hablar de las diferencias culturales, sociales, religiosas, cuando a causa de la intolerancia uno ha querido generar toda una geografía pura de un nosotros colectivo y los que serán diferentes han sido expulsados, porque esto ya no pasa, ¿se ve? Y por tanto en el día a día, salgo a pasear, los vecinos del edificio donde vivo, los amigos de los hijos, ¿se ve? Hay gente de todas las partes del mundo de la cultura. Entonces, para la gente más optimista, yo no me cuento entre los optimistas, pero siente la gente que tiene esperanza. No soy pesimista, pero tengo esperanza. Yo soy partidario de que la gente tiene un poco de sentido común, un mínimo de inteligencia y de respeto, la inmensa mayoría, y que por tanto las generaciones más jóvenes ya viven socialmente en un espacio público diverso y no lo perciben de la misma manera que yo cuando tenía su edad o la generación de mis padres y mis abuelos, ¿se ve? Esto es un elemento muy básico. Entonces, yo que me dedico básicamente al mundo de la filosofía y de la teología, el mundo de las religiones, el mundo del pensamiento, creo que sigue siendo muy ilustrativo de este tipo de debates. Y en el Islam, como en el cristianismo, como en el judaísmo, como en el Islam, como en el budismo, como en el hinduismo, a lo largo de la historia de los siglos ha habido tendencias para todo. Desde épocas en que se ha defendido más bien la cerrazón, el gueto, mirar de preservar tu pureza, no contaminarte con gente extraña, a todo lo contrario. Pero, por ejemplo, la Sira nos pone ejemplos muy magníficos. Cuando empiezan las persecuciones, el profeta, la paz sea con él, envía a musulmanes perseguidos a Etiopía y le pide al rey que era cristiano que vele por ellos. ¿Se ve? Y se ve un acuerdo. La Sira nos explica casos de cristianos que visitan la casa del profeta en Medina y en la Meca, y el profeta les cede una habitación para que hagan sus rezos. ¿Se ve? Esto pasa en todos los fenómenos. La religión no es una excepción. Nos podemos encontrar a lo largo de los siglos, y en el caso del Islam o todas las religiones, en las figuras fundacionales, las personas fundacionales, una actitud a veces mucho más abierta y comprensiva, flexible y adaptativa que no lo que ha sido muchas corrientes dominantes. Y aquí hay una lección de la historia, Muchos pensadores del mundo islámico han tomado este hilo conductor. Ibn Khaldun, por decir un caso muy clásico, ¿se ve? Con sus viajes, observa cómo el mundo es plural, el mundo es muy diverso, las culturas son enormemente diferenciadas, incluso al interior del Islam, de las poblaciones islámicas que él visita. Y esto le ayuda en sus textos a decir, si uno no viaja, acaba pensando que el Islam es como lo vivimos en mi zona. Aquí hay una lección. Entonces, la filosofía y la teología islámica siempre han predicado que el viaje, por ejemplo, el safar, es educativo. De relacionarse con gente diferente, desde el punto de vista religioso, de expectativas de la vida, de ideas, tiene un punto de molesto. Porque te relacionas con gente que ve el mundo diferente, vive el mundo de manera diferente, ¿se ve? Se ubica en la realidad de manera diferente. Y esto interpela y cuestiona. En francés se puede hacer el juego de palabras, en catalán y en castellano también. Se dice, se habla de alteridad, porque nos alteran. ¿Se ven? Entonces, cuando relacionas con lo mismo, con lo igual, con lo parecido a ti, te encuentras cómodo, te encuentras rápidamente como en casa, rápidamente fluye la comunicación. Y cuando hay una alteridad del orden que sea, de entrada parece un freno, una barrera, pero esta barrera no es insalvable. Entonces, las religiones, todas ellas, a mi modo de ver, son un ejemplo magnífico, indiscutible, de cómo las diferencias no son un obstáculo insalvable para la comunicación.
Y en todos los honores de la vida, la historia de la humanidad nos demuestra empíricamente, objetivamente, sin discusión posible, que los seres humanos siempre han sido capaces de comunicarse con gente distinta. Comunicarse en el sentido etimológico de la expresión, es decir, hacer cosas en común. Somos capaces de hacer cosas en común con gente con la que no coincidimos en un montón de cosas, empezando por la propia familia. Podemos estar de acuerdo en según qué con mi hermano, con mi madre, pero esto no impide ni la convivencia ni un trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista teológico, es relativamente cómodo hacer un paso de la comunicación a la comunión, a la comunidad. No se trata solo de tener unos recursos que me facilitan comunicarme con otra persona. Sino que el resultado de esta comunicación es que nos sentimos comunitariamente hermanados. Sentimos que formamos parte de un nosotros colectivo, a pesar de las diferencias, o gracias a las diferencias. Y este sentido comunitario tiene también su terminología espiritual. La comunidad genera comunión, solidaridad, fraternidad, ayuda mutua. Y la comunión está originada en la unión, en la unidad. Entonces, este juego que ahora utilizo jugando con las palabras, con las etimologías, se ve de la unión de Dios, la unidad de Dios, la unión del Islam. De la unión sale la unidad, de la unidad sale la comunidad sale la comunicación. Entonces, hay aquí un hilo conductor sugerente que las religiones, no solo las religiones, obviamente, son testimonios históricos que nos quedan, con independencia que sean muchos o pocos los creyentes en cada una de estas tradiciones, son testimonios de cómo la humanidad ha sido capaz de no dejarse engañar por el hecho de que las diferencias nos imposibilitan estar juntos. No, aún más, diría teológicamente, la Sunna nos dice que la diversidad es una bendición de Dios. La diversidad no es solo un resultado de una coyuntura histórica, política, lingüística, no, forma parte del designio de Dios, de la providencia de Dios, de la baraka de Dios. Dios nos podía haber creado, el Corán dice, Dios nos podía haber creado de un único pueblo, pero nos ha creado de pueblos diferentes, ¿sí? Para que nos comparemos, para que compitamos a ver cuál es el más piadoso, el más justo, el más solidario. Entonces, la diversidad viene de Dios. La diversidad de las religiones proviene de Dios. Son distintos caminos. Esta perspectiva invita a la esperanza. Entonces, si yo le encuentro alguna pega al islamismo en el sentido que se ha popularizado en Occidente, es que ha dado la impresión de generar distancia entre nosotros y ellos. Y claro, esto dificulta todo este proceso que ahora intentaba de describir. Me ha parecido muy interesante y quiero hacerte una pregunta con respecto al islamismo. Sí que me ha parecido muy bonito cómo lo has expresado, porque al final la religión es siempre algo que busca la unión, ¿no? Si al final tu religión lo que hace es produce esa desunión, creo que hay algún problema en cómo vives tu religión. Y al final, cuando el Corán habla de distintas naciones, distintos pueblos, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Os hicimos en pueblos y naciones para que os conocierais. Y me parece clave cómo responde después, porque justo en ese conocerse, en ese contacto entre dos culturas distintas, dos naciones, yo pienso que la nación es un mito, pero entre dos culturas distintas, dos cosmovisiones distintas, justo ahí donde puede darse ese choque, Dios como que pone lo capa, ¿no? Dice, Inna akramakum indallahi atqakum. El mejor de vosotros es el que sea más consciente de lo divino. Exacto. Entonces me ha parecido muy, muy interesante. Y simplemente hilándolo, porque al final hemos hablado de cuál es el origen del Islam político, cuáles son sus creencias de manera simplificada y de manera generalizada. Sé que tenemos esta tendencia a hacer taxonomías y de meter en grupos cosas distintas por una función de la mente. ¿Cuáles serían las principales tesis o lo que sostiene el Islam político, de manera muy simplificada? Sí. A pesar de que es una corriente muy, muy plural, a veces he hecho la broma de que se puede organizar una mesa redonda con representantes de las diferentes corrientes y no esperes necesariamente que se pongan de acuerdo. No diré nada, pero
conforme deriva la conversación, cada vez aparecen más diferencias. Pero hay elementos que me parecen irrenunciables. Por ejemplo, una enorme preocupación ética. Insistir en el tema de los valores, la importancia de los valores en la conformación de la identidad individual y colectiva. Y esta preocupación ética, ¿cómo lo diré? En el sentido inverso. Es decir, que la encuentran deficitaria. Es decir, la sensación que vivimos, en tanto como musulmanes, en una sociedad donde esta cuestión ética flaquea, es débil, no está consolidada. ¿Se ve? Que las corrientes más radicales irá a decir que vivimos en sociedades que son inmorales. ¿Se ve? Y que por tanto observar a la gente a tu alrededor es peligroso, es pernicioso. Te podías contagiar de malos hábitos, malas costumbres, ¿se ve? Estos son las corrientes más radicales. Pero diría que un elemento compartido de todas las corrientes del Islam político, del islamismo, es esta preocupación ética. Porque a fin de cuentas, ya que hay el legado del profeta Ibrahim, la verdad de la fe, la coherencia del creyente, se valida éticamente. ¿Sabes? En el sentido de decir, bueno, si dices que eres musulmán, ¿cómo haces esto? ¿Sí? Si eres musulmán tienes que hacer aquello. ¿Me explico? Que se busca una coherencia que es ética. Es decir, unas actitudes, unas motivaciones que se plasmarán en unas conductas que la gente que te observe, sea musulmán o no, dirán, esto es lo que hacen los musulmanes. ¿Sí? Entonces, esta impresión que nos ha tocado vivir en unas sociedades donde esta cuestión ya no está está clara intelectualmente, cognitivamente, pero no necesariamente en la vida social. ¿Sí? Entonces, una influencia del islamismo, del islam político, que viene de lejos del islam más conservador, más tradicionalista, incluso de las corrientes salafistas o neosalafistas, es decir, nos ha tocado vivir en sociedades viciadas, moralmente viciadas. ¿Se ve? Entonces, mirar lo que pasa en la calle, mirar según qué cosas en la tele, esto tendría que ser haram. Son malos ejemplos. Entonces, esta cuestión me parece esencial y es fácilmente identificable desde antes del islamismo, Ibn Taymiyya, que es un referente de todas estas corrientes, desde el siglo XIII-XIV, pasando por el salafismo hasta llegando a todas las corrientes del Sheikh Yassin, por ejemplo. ¿Sí? Hay que velar continuamente por la pureza moral. Hay que velar por ser un buen musulmán, una buena persona, por dar un buen ejemplo, por ser un testimonio. Aléjate de los que sean una amenaza, un peligro de contaminación. Esta parte. Luego hay otra parte que es, un segundo elemento, es la dimensión más social, en el sentido político de la expresión, que llegará en muchos casos más modernos quiero decir, de hace un siglo, desde la caída del califato, la relación entre ad-din y la política, la religión y el Estado, y que ha pasado por diferentes etapas, desde decir, ayer éramos miembros del califato, hoy nos hemos despertado y somos marroquíes, argelianos, tunecinos, sirianos, egipcios, ¿se ve? Turcos. Y si había que aceptar o no las fronteras impuestas por Europa. Esto fue un primer debate. En grosso modo, las fronteras se han mantenido en el último siglo. Y ha habido mucho discurso político de decir, somos marroquíes, somos tunecinos, somos libios, ¿se ve? Y esta identidad social no solo coexiste con la identidad religiosa y con la identidad personal de cada uno, sino que incluso tiene que ser la prioritaria. Cuando nos tengamos que definir, empezaremos por esta. ¿Se ve? Soy de tal estado. Pero ha habido todas las corrientes vinculadas al islam político, han dicho, el islam siempre fue
extraterritorial, siempre fue global desde sus mismos inicios. El califato había mantenido, a pesar de su decadencia, como decía antes, en los últimos siglos, siempre ha mantenido esta imagen global, ¿se ve? Y la quieren recuperar, la quieren revivificar. Un Islam que no sea el local, que no quede ajustado estrictamente a las escuelas jurídicas, sino que sea potencialmente global, un Islam universal, ¿se ve? Y ha sido una gran batalla de las corrientes que yo entiendo que han sido mayoritarias en el islamismo. ¿Qué relación con el Estado? ¿Qué relación con el Estado? ¿Qué relación con el poder político? ¿Tiene que haber relación o no? ¿Tenemos que hacer boicot al Estado? ¿Tenemos que considerar que el Estado, por definición, no es puro, no es legal? ¿Nos confrontaremos? Ha habido corrientes del islamismo político que se han presentado claramente como modelo contracultural. Publiqué en su momento un artículo atrevido donde intentaba argumentar que gran parte de las corrientes del islamismo contemporáneo en el Magreb y en el Próximo Oriente se han presentado, y no como simple estrategia publicitaria, como movimientos antisistema. Sí, sí. Y la historia del Islam de las últimas décadas nos muestra distintas posiciones. Por ejemplo, los hermanos musulmanes en Egipto, muchas idas y venidas. En la época aún de la monarquía, en la época de Nasser, el trabajo de la época de Sadat, por ejemplo, de primero acercarse a los hermanos musulmanes buscando una legitimación religiosa de su poder, luego el alejamiento, luego la persecución, ¿se ve? Pero esto dependerá de cada zona del mundo islámico. Pero entiendo que, quiero decir que me parece indiscutible que un segundo elemento básico del Islam político, del islamismo, es la cuestión política, es la cuestión del Estado. A menudo presentada voluntariamente de forma ambigua. En muchos casos como estrategia de supervivencia. No ser encarcelado, no ser detenido, no ser perseguido, no ser inhabilitado. En otros casos como una estrategia de tipo político. ¿Qué pasará el día que un partido de esta corriente ganase unas elecciones? Islam y democracia. Islamismo y democracia. Es un gran debate en las últimas décadas. ¿Se ve? No solo una cuestión de mayorías y minorías, una cuestión del juego democrático. ¿Se ve? Partidos de este tipo, movimientos de este tipo, pueden entrar en el juego democrático, han de quedar aislados. Esto ha generado debate en el mundo islámico y fuera del mundo. Y es un debate apasionado porque no es una realidad imposible. Vimos el caso de Egipto, después de la Primavera Árabe. La victoria electoral de los hermanos musulmanes, la corriente representativa, el golpe de Estado militar, ¿se ve? Hemos visto distintos casos de partidos que apelan al islamismo, han ganado las elecciones y que han generado al interior de ese Estado debates apasionados. Ahora que mandan, ¿qué harán? Una corriente que ha tenido su cierto peso ha sido todo este tipo de corrientes. Este debate no ha existido solo en Islam. Este tipo de corrientes radicales, se presentan como radicales, el día que manden, se van a moderar. Se volverán pragmáticos, ¿se ve? Tendrán que aceptar que gobiernan estados plurales, diversos de mentalidades, ¿se ve? Ni pueden mandar para unos, los de su grupo o sus votantes. Pero es un debate que sigue abierto. Entonces, yo entiendo que la cuestión ética, por una parte, la preocupación ética, moral, de buscar la coherencia, de buscar la honestidad, la sinceridad, no solo con uno mismo o con la umma, sino con el conjunto de la población. Es una corriente básica. Y luego la cuestión política, la cuestión de relación con el Estado, con la democracia, con la diversidad ideológica, ¿se ve? Con los poderes económicos. Y todo esto siempre en un entorno de un mundo global que lo hace más complejo. Yo quiero preguntarte, estos partidos islamistas, ¿cómo buscan realizar o materializar sus ambiciones, lo que es la esfera pública?
¿cuáles son las herramientas que usan para ver realizadas sus ambiciones políticas? Bueno, en último término, la misma que cualquier movimiento político en cualquier parte del mundo, que es tener una influencia. Todo partido político tiene su influencia, todo movimiento social tiene su influencia. Pero en el caso político, cuando uno asciende al poder, tiene margen de maniobra, tiene una mayor influencia. Prueban leyes, derogan leyes, nombran gente, ¿sabes? Y esto genera una red de influencias que acaba afectando al conjunto de la población. Entonces yo soy del parecer que el objetivo último de estas corrientes no es necesariamente llegar al poder, gobernar un país, ganar unas elecciones. De hecho, en muchos casos estos partidos no han concurrido a elecciones. Voluntariamente no concurren. En los casos se les ha vetado, se les ha prohibido. Pero en casos en que podían presentarse, no han querido presentarse. Los hermanos musulmanes en Egipto durante décadas no se presentaban. Querían mantener una independencia antisistema, contracultura. Si nosotros tenemos nuestro modelo, a la gente que le interese ya se apuntará a nuestra corriente, ¿se ve? No necesitamos el juego político para conseguir esto. El movimiento del Sheikh Yassin en Marruecos y ahora internacionalmente arrastra tras de sí centenares de miles de personas, ¿se ve? Sin necesariamente haber adoptado la forma, digamos, tradicional de un partido político ni concurrir a elecciones. Pero yo creo que aquí el objetivo terminal es decir, no solo quiero conformar una comunidad de seguidores, de discípulos que coinciden con mi propuesta, sino extender esta influencia cada vez más. Y entonces buscan estrategias, por ejemplo, medios de comunicación propios, participación y visibilidad en los medios de comunicación generalistas, por ejemplo, captar gente, hacer presente en las universidades, por ejemplo, presentarse. Soy de este grupo, organizamos unas reuniones semanales, ven, nos conocerás, ¿se ve? Estas cosas son muy conocidas en Marruecos, por ejemplo, ¿se ve? Este tipo de estrategias. Grupos locales que hablan con los vecinos, hablan con la gente del barrio, ¿se ve? Gente militante, por ejemplo, en asistencia social, en crear grupos de jóvenes, en crear actividades deportivas o para el tiempo libre, ¿se ve? Son maneras de captar, en el sentido positivo de la expresión, gente, ¿se ve? Que en estados formalmente islámicos, donde la corrupción por un lado o la pobreza y la miseria generaba miles de personas marginales, este tipo de movimientos del Islam político rápidamente ha acudido a este público potencial y con la ayuda asistencial, ¿se ve? Han obtenido un reconocimiento. Claro, esta es la ambigüedad que mencionaba antes, pero yo entiendo que el elemento que les une a todos es el de la influencia, buscar influencia. Y buscar la influencia se mueve en un terreno fronterizo entre una influencia que puede caer en estrategias o en tácticas sospechosas desde todos los puntos de vista, ¿se ve? Que en los casos más extremos será una influencia violenta, militar, paramilitar, armada, de boicots, de amenazas, etcétera. Esto siempre ha sido la excepción. Pero comentariamente es buscar una influencia apelando al testimonio de las personas, ¿sabes? Y que la gente diga, mira este grupo, mira esta familia, ¿sabes? Entonces se pone mucho el acento en no vives solo. Somos seres sociales, vivimos rodeados de gente. Y la gente observa qué haces, qué no haces, cómo vives en tu familia, cómo ejerces tu vida como ciudadano, ¿se ve? Cómo eres en tanto que trabajador en una empresa. Entonces, estos movimientos apelan a la responsabilidad que tiene cada uno de los creyentes
hombres y mujeres, niños, a esta dimensión testimonial. Y esta dimensión testimonial se reviste del lenguaje ético, se reviste del lenguaje espiritual, ¿se ve? La dawa forma parte de la esencia del musulmán, no solo su práctica personal, ¿se ve? Y con su conciencia ya sabrá, sino ser un buen ejemplo por los demás. Días atrás, una parte de una conferencia que impartí la convertí en una especie de tafsir con un hadith que dice que el profeta Muhammad, la paz sea con él, sí, dijo al muslim, mirad al muslim. El musulmán es un espejo para el musulmán, o la musulmana es un espejo para el musulmán. ¿Se ve? Y bajo esa aparente simplicidad de la frase, hay un juego que ha acompañado a la umma hasta hoy, en 2024. La gente mira, y tú eres un reflejo de la sociedad donde vives, eres un reflejo de la comunidad donde vives, también de la comunidad religiosa en la que vives. Y por tanto tienes una responsabilidad. ¿Se ve? No solo hablas en nombre propio, no solo actúas en nombre propio, actúas en nombre de los musulmanes, seas o no seas consciente. Mucha gente te va a observar en tanto que musulmán, ¿se ve? Y en función de lo que tú digas, lo que tú hables, de tus actitudes, de tus conductas, la gente la relaciona con el conjunto de los musulmanes. Hay una responsabilidad. Y esta apelación ética es enormemente valiosa de un recordatorio de algo que desde el profeta Muhammad ha ido acompañando la vida de los creyentes, ¿se ve? Somos un espejo. El espejo refleja lo que tiene delante. Y el espejo no juzga. Yo tengo una pregunta ahí justo. Hablando del Islam político, has dicho que el Islam político al principio emerge como un movimiento antisistema, ¿no? ¿Existe algún tipo de Islam político o movimientos de Islam político que estén controlados por propios estados para influir también en otros estados, como tal, de movimiento? Bueno, me resulta complicado. De entrada diría que no. Se podría hacer una salvedad en el caso del chiismo en Irán. Pero, en fin, habría que hacer muchas explicaciones. Pero seguramente es el caso histórico tal vez más parecido a lo que tú dices, de una corriente con una manifiesta dimensión política que llega al poder. Y se mantiene. Pero no sé hasta qué punto el caso del chiismo persa entraría dentro del Islam político. Habitualmente salen los manuales como una corriente. Yo no lo acabo de tener muy claro, le sigo dando vueltas, pero en todo caso sí, seguramente es el caso más logrado, con todas las comillas que hagan falta, de una corriente de este tipo que encarna el poder e intenta, con las complejidades, este fin de semana hay las elecciones en Irán y se apunta una enorme abstención por desafección de muchos potenciales votantes. Por tanto, ahí afluyen de nuevo los debates que comentaba antes de Islam y política, Islam y democracia, Islam y sociedades plurales, y continúa siendo un reto como siempre lo ha sido. Yo quiero preguntarte con el aspecto democrático, y bueno, entiendo que en las sociedades de mayoría islámica pues sí que se tenga ese debate entre gente que está en una corriente de Islam político sobre, oye, nos presentamos a las elecciones, no nos presentamos, deberíamos entrar en el juego democrático, pero sí que lo que no entiendo, o me parece hasta en cierto grado hipócrita, que en Occidente, que creemos, ¿no? Tenemos este mito o este imaginario colectivo que cree en este mito de la democracia, ¿no? De que Occidente, Europa nace de la democracia, en la cual, aunque sea de manera teórica, ya luego pues habrá distintos modelos de democracia, pero cada persona puede ver materializadas sus ambiciones políticas en la esfera pública. Sí. Y cada persona quiere decir cada persona, es decir, cada ciudadano de cada estado puede ver materializadas sus creencias en la esfera. Es decir, si yo soy comunista,
puedo presentarme a las elecciones, pues con cierto tal, pero luego puedo hacer, por ejemplo, una reforma constitucional. Será más difícil, menos difícil, pero existe la posibilidad. Puedo ser, no sé, un partido animalista y puedo presentar luego reformas a la Constitución que cambien cómo funciona el juego democrático. Pero lo que no entiendo es, si de verdad queremos en este ideal, ¿por qué dibujamos la línea con el Islam político? Porque al final, si el Islam político ganara unas elecciones en cualquier país europeo, se entiende que esa es la voluntad de las personas, que es lo que ellos quieren ver en la esfera pública. Sí. Puede implicar, pues bueno, un cambio en, a lo mejor, ciertas estructuras o ciertas instituciones o ciertas realidades sociales. Pero es lo que la gente quiere. Veo aquí una especie de paternalismo liberal o una especie de paternalismo... sí, un paternalismo liberal en el cual el liberalismo sabe mejor lo que los ciudadanos quieren que los propios ciudadanos que, digamos, que en cierto momento pueden decidir por mayoría que quieren un país musulmán. Digamos, un país, digamos, Francia. Sí. El 90% vota por un país, por un partido islamista, hace una reforma constitucional y quiere un país musulmán. Pero decimos, no, este partido no se puede presentar. Veo ahí una inconsistencia. No sé si esto es simplemente una crítica que estoy haciendo yo o es una inconsistencia que tenemos dentro en Occidente, en nuestra filosofía política. Sí, coincido contigo en gran parte en este planteamiento. Ahora, yo soy del parecer que una parte muy sustantiva del Islam en esta parte del mundo está culturalmente occidentalizada. ¿En qué sentido? En el sentido filosófico de la expresión. El sentido de la modernidad filosófica, que es poner el acento en el individuo. Entonces, para las corrientes, digamos, más históricas del Islam que han llegado a nuestros días, o más tradicionales, esta cuestión es un reto mayúsculo. Un Islam que se había presentado organizado alrededor de la Umma, de la dimensión comunitaria, tiene que hacer frente a unas sociedades postmodernas donde desde hace siglos todo pivota sobre el individuo, sobre el yo, ¿se ve? Y el yo pasa por delante del nosotros, ¿se ve? Entonces, a mi modo de ver, es el mayor reto que tiene el Islam tradicional, en esta parte del mundo al menos. Y es la gran oportunidad para otra corriente del Islam, algunos llaman el Islam humanista, que sintoniza con esta pretensión. Pero esta pretensión es una consecuencia de una concepción civilizatoria muy prototípicamente occidental, moderna desde el siglo XV y XVI, muy exacerbada a lo largo del siglo XX, o desde la segunda mitad del siglo XX, incluso en las derivas más individualistas, ¿se ve? Y esto tiene su reflejo en el Islam. El Islam que va desde el Islam filosóficamente, sociológicamente, humanista, a la manera de, qué sé yo, que en su momento tuvo Mohammed Arkoun o Tariq Ramadan, por ejemplo, que también pone el acento en esta dimensión ética, esta dimensión testimonial, etcétera, ¿se ve? Pero ya se encuentran en la frontera, incluso en los textos, de apelar a cada creyente en particular, a cada individuo en particular, ¿se ve? En este sentido de decir, bueno, y luego mucha concepción de lo que yo, seguramente sin mucho criterio, llamo las nuevas taricas o el nuevo sufismo, que rompe esta tradición milenaria de decir, bueno, es que no hay sufismo si no hay maestro y hay discípulo, si no hay murat y no hay murid, ¿se ve? Y el discípulo se pone a los pies del maestro y le escucha, aprende, ¿se ve? Ve cómo vive, ve cómo habla, ve sus actitudes, ve sus motivaciones e intenta de imitarlas. Y el maestro le hace la supervisión y cuando al maestro le parece oportuno dice, ahora tú ya puedes hacer tu práctica autónoma. Y hay un neosufismo de este tipo individualista, y ahora lo digo en el mal sentido, se ve que es una consecuencia de este proceso de privatización no solo de la religión o de la vida política, sino de la propia identidad, y que es una novedad relativa en la historia del Islam.
Y luego, si vale la medio broma, pero lo digo en serio, unas corrientes muy emergentes que a falta de nombre mejor llamo los coach islámicos o el coaching islámico, que campa libremente para bien o para mal, no sé. No tengo mucho criterio sobre esto en las redes sociales, antes en forums, en chats, se ve, y que desespera no solo a las autoridades del Islam, sino seguramente a los musulmanes, ya no digo más mayores, incluso de mi generación. Antes la gente consultaba a la familia, se ve, consultaba al imam o quien fuese, o al ulema, se ve, y ahora la gente consulta en un chat y le contesta a gente que no sabe exactamente quién es, ni de dónde, ni de qué tradición, y te dan los consejos, se ve. Y la gente observa, muchos con preocupación, no solo que es una corriente emergente y su ya consolidada, sino que cada vez más gente se apunta a esta corriente que no es que prescinda de la dogmática islámica tradicional, pero tiene su libertad de criterio. ¿Me explico? Y esto tiene que ver con un reto clásico. Cómo ser musulmanes, cómo vivir como musulmanes siendo minoría. Siendo minoría. En el caso de la inmigración, pues, es una cuestión de una enorme trascendencia, pero no solo en el caso de musulmanes que han emigrado o que han emigrado sus familias. Esta cuestión de decir, no vivimos en el amparo de un Estado, entre comillas, islámico, ¿se ve? Que tiene toda una estructura de influencia social, la vía pública, ¿se ve? Que regula todo esto y por tanto la dinámica social te empuja, sinceramente o no, a adaptarte a esta situación. ¿Se ve? Los debates que se generan en no pocas partes del mundo islámico, un nombre creciente de jóvenes o no tan jóvenes que durante el Ramadán salen provocativamente a las plazas a comer, diciendo esto tiene que ser algo personal. ¿Se ve? Yo si quiero hacer el ayuno lo hago. ¿Se ve? Una ruptura generacional de jóvenes musulmanes que dicen, bueno, yo cuando vivía en Marruecos o donde fuese y llegaba más Ramadán, por respeto a los padres, a los abuelos, yo lo practicaba, ¿se ve? Pero ahora que no están ellos, ya no lo hago, porque tengo que ser honesto, sincero, si lo hago es porque yo quiero, ¿se ve? Esto es un debate de una enorme trascendencia que se la encuentran todas las comunidades islámicas, cada vez en más partes del mundo. Entonces, esta parte, digamos, política, de unas corrientes del Islam que ya no pueden contar necesariamente con el apoyo de un Estado o de un gobierno, de unos partidos políticos, se ve que a través de la regulación social facilitan vivir en un entorno que hace que fluya de manera connatural la vida islámica, y en el caso del Islam en grupos minoritarios es el más flagrante, incluso jurídicamente, se ve, y que piden un esfuerzo de todas las partes, no solo de adaptación, sino de encontrar tu lugar, un lugar que no sea un gueto, de un lugar que siga facilitando la comunicación, pero sin que pierdas tu identidad. Yo creo que, si no de entrar en matices, las corrientes más tradicionales del Islam, en Occidente al menos, pero cada vez más en todas partes del mundo islámico, en este sentido tienen la batalla, si no perdida, muy complicada, muy complicada. En Occidente seguramente la tienen perdida. Y esto ha dado origen a nuevas tendencias. Hablan los sociólogos de una umma virtual, la umma en Internet. ¿Se ve? Cada vez más gente dice, ¿para qué tengo que ir a la mezquita? O una madrasa, o una asociación, o lo que sea. ¿Se ve? Lo que me interesa el Islam yo lo buscaré por Internet. ¿Se ve? Ya tengo mi maestro en Internet, tengo mi guía en Internet, tengo mi grupo de referencia en Internet. ¿Se ve? Esto no es cosa de broma. Esto tiene una importancia mayor y a mi modo de ver es una de las corrientes emergentes más potentes del mundo islámico, que cambiará, si no lo está haciendo ya, cambiará la perspectiva sobre qué significa ser musulmán en determinados lugares del planeta. Y es un islam globalizado. El caso del feminismo islámico me parece otro caso muy
muy explícito de este tipo de debates que surgen en el mundo globalizado. En ciertas partes del mundo islámico pueden encontrar increíble, incluso escandaloso, que se hable de feminismo islámico. En otras partes, no solo la expresión, sino los contenidos de estas corrientes siguen generando debate, pero han pasado a formar parte del lenguaje cotidiano. Un islam ecológico, o una ecología fundamental en el islam, mejor dicho, es una corriente muy creciente, no solo vinculada a la cuestión del halal y cosas por el estilo, sino como modo de vida, como modo de encontrar una ubicación en la realidad, en la naturaleza. ¿Sí? Estas corrientes todas las corrientes tienen su público, pero yo entiendo que en esta parte que es Occidente, las corrientes salafistas, neosalafistas, neoconservadoras del islamismo, del islam político, lo tienen cada vez más complicado por este proceso de privatización de la religiosidad. Los sociólogos hablan de una religiosidad en estado de supermercado. En un supermercado religioso, espiritual, la gente va, busca los productos, prueba, no le convence, prueba otra cosa, ¿se ve? Una lógica, dicen en sociología de la religión, de nomadismo espiritual, que nunca había existido como ahora. La gente era religiosa o no lo era, ¿se ve? Era religioso, no me ha convencido la religión donde he nacido y crecido, me convierto a otra, ¿se ve? Pero esto ya no es el caso estadísticamente habitual. El caso es gente que va transitando, buscando una comunidad acogedora, una comunidad espiritual acogedora, ¿se ve? Que hace su propia selección de las ofertas de cada religión, las mezcla, ¿se ve? Para escándalo los otros dicen, no, si eres musulmán no puedes creer en la reencarnación. Los musulmanes creen en la resurrección. Yo me lo he organizado así. Soy medio musulmán y medio budista, medio musulmán y medio judío, medio musulmán y medio cristiano. Esto pasa en todas las religiones, ¿se ve? Y esto desafía a los estados que se llaman islámicos aún, desafía la legislación islámica, desafía las corrientes de las escuelas jurídicas históricas del Islam, desafía a los ulemas, desafía a los maestros de todo tipo. Es un reto para filósofos, sociólogos, antropólogos del mundo islámico, pero es la realidad. Es la realidad. Y yo entiendo que el elemento central de esta nueva geografía en el mundo islámico es la individualización de las creencias. ¿Sí? Y para esto gran parte de las autoridades intelectuales y espirituales del mundo islámico no estaban preparadas para reaccionar rápido y de una manera ágil y convincente para seguir manteniendo esa gente o esos colectivos en las corrientes mayoritarias del Islam. Y esto ha hecho que el Islam se diversifique aún más de lo que históricamente ha sido. Y es un fenómeno muy reciente, que aún cuesta de analizar en qué direcciones va, pero que genera un consenso clamorosamente unánime de que va así en gran parte del mundo y que hay una fractura generacional. Que el Islam, como se fue viviendo hasta la generación de nuestros abuelos, por ejemplo, mantuvo una coherencia, ¿se ve? Que en muchos casos en la generación de nuestros padres esto ya ha sido diferente, ¿se ve? Pero que el salto ha sido mucho más brutal, el abismo mucho más brutal de la generación de los padres a los hijos actuales en gran parte del mundo islámico. Y en Europa seguramente es donde es más claro, y cada vez más en el Magreb también se ve. La gente que le parece que es el fin del mundo porque mis hijos y mis nietos ya no practican el Islam como lo había practicado yo, lo había aprendido mis padres. ¿Se ve? Y esto genera reflexiones, debates, problemas de conciencia, pero es la realidad, es la realidad. Entonces las autoridades del mundo islámico tienen la responsabilidad de analizar esto con calma, con detalle, con equilibrio y presentar ofertas alternativas. Y la gente que, como un servidor, modestamente, desde un punto de vista intelectual o universitario, mirar esto, 3/4 de lo mismo. Mirar de acotar bien el terreno, de identificar claramente las posturas, de ver cómo va esta correlación de fuerzas y ver cuáles son las causas y qué consecuencias podemos hacer. Porque si no, nos vemos condenados a reaccionar a la realidad. Reaccionar o se hace rápido
o es mala consejera. En todo caso, cuando reaccionas, nunca eres el protagonista, porque siempre reaccionas a algo que ya está. Y siempre es mejor prevenir, siempre es mejor prevenir. Bueno, es una deformidad de alguien que se dedica a la filosofía. Y pensamos, si podemos anticipar ideas, tendencias, casos, siempre es preferible. Porque si se reacciona, te pilla siempre a pie cambiado. Y a menudo se reacciona tarde y mal. Y por el camino va quedando gente. ¿Se ve? Has comentado algo muy interesante, doctor, sobre el salto generacional y cómo los jóvenes, sobre todo aquí en Occidente, que viven una realidad totalmente distinta a lo mejor en otros países, porque claro, hablamos del Islam muchas veces desde Occidente como si fuese algo uniforme y global, y la gente, creo que gracias a tu charla de hoy, va a entender lo que es la complejidad que tiene el Islam, y sobre todo para a todos aquellos que nos están escuchando, que presten especial atención a todo lo que has comentado, porque ha habido cosas muy, muy interesantes. Pero has comentado ya algo sobre un salto generacional, y quiero enfatizarlo aquí en Occidente. ¿Cuál es la factura que pagan los jóvenes con esa crisis de ya no solo la identidad que traes cultural, que traes por traer unos padres a lo mejor del Magreb o de otro país cualquiera, ya no solo eso, sino estas nuevas corrientes, esta nueva forma de identificarse, esa gran variedad que tú has dicho en el supermercado, que lo que hace es que los jóvenes estén yo considero mucho más confundidos que anteriormente, porque tú antes seguías lo que tus padres te habían enseñado, y entonces tú seguías tu modelo de vida y eso ayudaba a solucionar muchas cuestiones de vida, ¿no? Sin embargo, ahora mismo, con tanta información y tanta confusión, veo que hay una factura que están pagando concretamente esta generación, y que pagarán también las siguientes hasta que se dé esa solución, como tú has dicho, de prevención o reacción. Entonces, ¿cuál es esa factura? ¿Qué es lo que implica todo esto? Sí. La dimensión social del ser humano hace que el elemento nuclear para conservar la identidad de una sociedad, de una civilización, de una religión, sea la capacidad de transmisión eficaz. La capacidad eficaz de transmitir, mejor dicho, de transmitir de generación en generación unos contenidos, una manera de ver el mundo, una manera de vivir en el mundo, unas creencias. Y en las sociedades tradicionales esto funcionaba con relativa comodidad, casi como un proceso mecánico. No se discutía, parecía incuestionable. ¿Se ve? Había los debates intergeneracionales que siempre ha habido en todo tipo de temas. Etapas de la vida de un joven que piensa que sus padres no sé en qué mundo viven, son unos anticuados, no se dan cuenta que el mundo cambia. ¿Se ve? Y esto ha pasado siempre en todos los siglos. ¿Dónde está la novedad y la factura que provoca esta hiperaceleración de estos procesos que ha hecho que lo que antes pasaba a lo largo de décadas o de un siglo ahora haya pasado de una generación a la siguiente? Bueno, la fractura es para muchos una sensación de vacío, de desubicación, desorientación. Para otros de liberación, de un horizonte que se abre ante ellos a su disposición para tomar las decisiones que les parezcan oportunos sin coacciones externas de la familia, sociales o lo que sea. Pero esta crisis de transmisión es transversal, no afecta solo a las grandes religiones, afecta a todos los sectores de la vida cultural. Y hay muchas variables que la explican. Una es la distinta conformación de la concepción de la familia, de la autoridad dentro de la familia. El hecho que ha sido mayoritario a lo largo de la historia de la humanidad, que ha sido que en la misma casa conviviesen históricamente diversas generaciones. Los abuelos, los padres, los hijos, abuelos. ¿Me explico? Y por tanto, uno podía ver, claro, luego había que mirar cada caso, cada familia en particular, pero uno podía ver una coherencia entre lo que decían los abuelos, lo que decían tus padres, en cómo vivían tus abuelos, cómo vivían tus padres, porque eras observador de esta coherencia en la transmisión en la vida cotidiana. Claro, esto ya no va así.
La concepción familiar no va así, la cuestión de la autoridad familiar no va así. Y como decía hace unos minutos, yo creo que la cuestión básica que ha sido este proceso de privatización, de individualización que afecta al mundo religioso y el mundo cultural en general en Occidente, al menos. Esta sensación de hueco, de desorientación, lleva a algunos a desequilibrios, a buscar una guía donde sea, en más de un caso agarrarse a clavos calientes. Porque no es menor que desde la pandemia hasta ahora han aumentado de una manera exponencial los casos de trastornos mentales entre adolescentes y jóvenes en esta parte del mundo. Es un problema enorme en este sentido de desubicación, desorientación, ¿se ve? De sentirse expulsados de la realidad de mi entorno, ¿se ve? No encontrar mi lugar, de perder expectativas, porque la transmisión de pautas sociales tiene éxito y se mantiene, se persevera, cuando uno ve que con perseverancia, con paciencia, tú sigues esos criterios y llegas a buen puerto, ¿se ve? Vale la pena estudiar porque encontraré el trabajo en lo que he estudiado, vale la pena ahorrar porque me podré comprar un piso, un coche, ¿se ve? Pero esto no va necesariamente así desde hace unas décadas en esta parte del mundo. La gente ve que no necesariamente estudiar te llevará a un éxito profesional, la gente estudia y acaba trabajando de lo que puede, ¿se ve? La gente estudia, no encuentra su sitio, emigra a otro lugar a ver qué encuentra. La gente ve que no tiene sentido pasarte media vida ahorrando para comprarte un piso, etcétera. Y estas cosas no son menores porque hacen que la percepción del tiempo se haya transmutado de una manera muy contundente. Y ahora la perspectiva del tiempo es cortoplacista. No le puedes preguntar a un joven, yo en mi universidad a los alumnos de primero les pregunto ¿cómo te ves dentro de 10 años? Y no saben qué contestar. ¿Qué estarán haciendo dentro de 10 años? Y esto en mi generación era impensable. Decías, no, ya me veo, tendré el título, he encontrado trabajo, trabajaré de esto, ¿se ve? Aquí hay un salto generacional y pasa esta factura. La percepción del tiempo cambia radicalmente. Ya no planificas, porque planificar es enfocar el tiempo desde el presente hacia el futuro. Cuando piensas que tu futuro lo ves negro o lo ves irreal, o ya veré qué me voy a encontrar y ya intentaré adaptarme, ¿se ve? Pero para mí, desde el punto de vista psicológico, antropológico, la cuestión más grave es esta sensación de desubicación, de no encontrar un lugar, de sentirme expulsado de la realidad, porque genera reactivamente un autorrepliegue. No solo una frustración, una decepción, sino un autorrepliegue, una cerrazón a continuar activo, un bloqueo, una parálisis, ¿sí? Y las sociedades funcionan porque son dinámicas, porque las circunstancias van cambiando, porque hay innovación, porque hay creatividad, porque hay desarrollo. Entonces, cuando uno pierde la sensación de que esto no vale la pena y me voy a quedar quieto, como metáfora, me voy a quedar quieto en la vida sigue. Y el tiempo sigue circulando, ¿sabes? Y el día que quieras recuperar el ritmo, llevarás mucho retraso. Entonces, aquí hay una novedad que desde el punto de vista sociológico, psicológico, me parece altamente revelante. Y es un precio que se paga en forma de frustración, decepción, desánimo. Y en los casos más graves, trastorno mental. Y todo esto en el último siglo ha crecido una barbaridad. Y en la última década aún más. Y es un síntoma de desestructuración social. Y los que habían sido los agentes de socialización, de transmisión clásicos, la familia, la escuela, las comunidades religiosas, los medios de comunicación, y ya no pueden llevar a cabo esta función de la misma manera, ¿se ve? Antes tú veías que lo que te contaban en casa los padres sobre cómo ser una persona decente era lo mismo que te explicaban en la escuela, o en la mezquita, o en la tele. Pero esto ya no va así. En casa te puede decir A, en la escuela B,
En la mezquita C y luego en la tele, según que mires, o en las redes sociales, exactamente lo contrario. ¿Se ve? Y esto a la gente que está en un proceso de construcción identitaria le deja desprovido de estrategias de construcción. Tú hablabas de identificación. Esto es una cuestión muy relevante en ciencias sociales. Se ha pasado de la terminología clásica a lo largo del siglo XX, que era la identidad, como algo sustantivo, consustancial al ser humano. Tengo una identidad, la tengo que descubrir, tengo una identidad como persona individual, tengo que descubrirla. Si quiero ser honesto, si quiero llevar las riendas de mi vida, tengo que saber, cuando digo yo, quién quiero decir. ¿Sí? Tengo una identidad social, familiar, profesional, religiosa, ¿se ve? Y uno obtenía la respuesta. Ser musulmán es esto, ser un profesional del terreno de los audiovisuales es esto, ¿se ve? Ser miembro de esta familia significa esto. Esto, si no se ha perdido, está muy débil. Está muy débil desde hace décadas. Y este proceso de desubicación pasa factura. Por eso se utiliza cada vez más la expresión identificación más que identidad. ¿Y con qué me identifico? ¿Con qué modelos? ¿Con qué pautas? ¿Con qué criterios me identifico? Y ya no tienen que ser, en un mundo global, los de tu propia comunidad. No lo son, de hecho. ¿Se ve? En el sentido que si yo pongo la metáfora, si yo digo soy catalán, pero me encanta la jarira y el cuscús, no voy a defender porque coma siempre jarira y cuscús afectará mi identidad catalana. ¿Sí? Y que si me gusta la comida china me estoy chinicizando y me estoy deseuropeizando. ¿Se ve? Un mundo global es un mundo de ofertas que vienen de todas partes. En la comida, en la ética, en las creencias. Y cada vez más gente dice, no me veo obligado a mantener una cierta coherencia. Yo me lo organizo de la manera que en cada momento me parece lo más oportuna en función de las pocas expectativas que puedo tener. La concepción postmoderna. Esto es un dato que a mí me parece altamente relevante para el mundo religioso. Porque no está preparado para este tipo de planteamientos y desafíos. ¿Ve? Y continúa un discurso, entiendo que predominante, que es el histórico. ¿Se ve? Ser musulmán es esto, y cada vez es un discurso dirigido a un público que ya no comparte el mismo criterio. No sé si me explico, no comparte el mismo criterio, no ve el mundo igual, no ve la manera de encontrar mi lugar en el mundo igual que la persona que tiene una autoridad lo dice, o que son tus padres y te lo dicen, o son tus amigos y te lo dicen. Es un trabajo mío, ¿se ve? Yo buscaré, yo encontraré. Esto es un desafío enorme. Para mí, el principal desafío que tienen las religiones en el mundo contemporáneo, y el resultado de la globalización y de la posmodernidad, y pasa facturas. ¿Y cuál crees tú desde tu perspectiva que podría ser las soluciones? Algo muy difícil de identificar como tal la solución, pero ¿de qué forma se puede tratar con estos jóvenes que muchas veces, como tú has dicho, se ven desubicados, tienen un vacío existencial, y se ve sobre todo con las redes sociales, ¿no? Donde el modelo antiguo, y esto es algo que comentaba hace unos días, donde el modelo antiguo de vida era religioso o familiar, sí, y ahora es el seguir la tendencia o el seguir a otra persona en las redes sociales, y el modelo de éxito ha cambiado, ¿no? Entonces hay muchas personas que, como tú has dicho, se identifican con varias cosas que muchas veces no tienen cohesión entre sí, y claro, acaban frustrados con no encontrar ese lugar. Entonces, ¿qué crees tú que podría ayudar a estos jóvenes a encontrar su lugar? Sí, me temo que no soy la persona más adecuada para contestar esto. Ha planteado el problema y cuando le ha pedido solución se ha hecho para atrás. Sí. No, yo soy filósofo, hacemos preguntas, no damos respuestas. No, te adelantas a lo que iba a decir. No, lo digo en un sentido es esto, ciertamente. Porque hay filósofos y filósofos. Y la filosofía ha tenido una deriva muy práctica, muy utilitaria. Hay que pensar las cosas para poder dar una respuesta clara, explícita. No es mi perfil, nunca lo ha sido, pero no es por la filosofía, es por mi manera de ser. Pero sí que yo soy del parecer que no se mueve en el mismo nivel
hacer el diagnóstico de la realidad que a cada uno le toca vivir, o a cada uno le toca vivir. Y se puede hacer análisis muy precisos, muy minuciosos, muy exhaustivos de la realidad. Y otra cosa muy distinta es el nivel de proporcionar alternativas. Yo, por manera de ser y por la formación que he tenido y por donde ha derivado mi práctica profesional en el terreno de la filosofía y teología, me encuentro mucho más cómodo en el del diagnóstico, acertado o no, no lo sé, que en el de las alternativas. Ahora, tengo ideas o tengo intuiciones, mejor dicho, y las tengo mínimamente pensadas, pero se mueven aún en un terreno muy excesivamente genérico, sí, de genérico. Es todavía filosofía teórica, no he llegado a la fase, Sí, a la fase práctica, sí, ¿no? no sé si llegaré a la práctica, pero lo digo en varios sentidos. Uno es, por ejemplo, es algo que justamente porque tengo este perfil, pero es mi manera de ser. Y hay filosofías que se adecuan más o menos a maneras de ser, como hay profesiones que se adecuan más o menos a maneras de ser de cada individuo, ¿no? Pero una de mis críticas a cierta deriva del mundo islámico contemporáneo, eso que llamaba antes en broma la umma virtual, es que han calado perfectamente el perfil de la gente que entra en los forums, en los chats, hace las consultas, qué páginas consultan, a qué influencers siguen, etc. Y han derivado un principio básico. A preguntas concretas, respuestas concretas. Hace tan bueno y tan conciso y eso es una habilidad que yo no tengo. Mis preguntas nunca son concretas, mis respuestas son menos. Ahora, yo diría, tengo unas intuiciones, pero las formulo de momento más metafóricamente que conceptualmente. Y diría, no veo por qué tiene que ser distinto, por ejemplo, como el mundo islámico afronta esta realidad que describía, de cómo se hace en otros entornos, por ejemplo, el familiar. Me explico, o lo pruebo al menos. Uno es padre y tiene hijos. Y te guste o no, te das cuenta que cada hijo es diferente. Y tú dirás, ¿los educo igual? Bueno, igual sí, no sé, o lo pruebas, pero cada hijo es diferente. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para no perder el vínculo? Y por tanto la capacidad de comunicación. Hay gentes que por generaciones distintas no necesariamente ven el mundo de la misma manera. ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, pues las familias de todas las sociedades del mundo han descubierto unos criterios prácticos. Cada hijo es distinto, te darás cuenta, y te darás cuenta a menudo por ensayo y error, ¿sí? Por peleas, por discusiones, por el hijo que se enfada, se encierra en la habitación, se enfada, se va de casa, volverá por la noche, del hijo que durante una semana te pone mala cara y no quiere hablar contigo, ¿sí? Pero te has dado cuenta y has sacado una conclusión de esa experiencia, que la aproximación tiene que ser distinta con cada persona, con cada hijo, ¿sí? Y que hay hijos que para que sigan la orientación que te parece más oportuna, es la que les quieres transmitir, tienes que hacerte enormemente próximo y estar siempre encima, ¿sí? Y lo verás porque te dice que voy bien, que lo hago bien, que lo he dicho bien, ¿sí? Y tú dirás, el apoyo que yo le daré constantemente mantendrá la comunicación y hará que este hijo vaya orientado en la dirección que me parece que es oportuna. En cambio verás que con su hermano pasa exactamente lo contrario, que si está siempre encima dirá, déjame en paz, déjame tranquilo, no te metas en mi vida, ¿sí? Y esta metáfora de la aproximación, ¿sí? Aprender a calcular la distancia con cada persona, con los hijos, con los hermanos, con los amigos, con el resto de creyentes de tu asociación, ¿se ve? Ves que no puede ser la misma en todos los casos. En cada persona ves, ¿se ve? Necesita más proximidad o menos, necesita que le des más espacio o menos. No sé si me explico. Me voy a este terreno de las metáforas, ¿se ve? Pero si tu hijo percibe que cuando necesita tu ayuda o tu consejo, tú no miras, tú te has vuelto sordo, tú te giras de espalda, ya sabemos las consecuencias. ¿Se ve? Y por tanto, si tú no estás pendiente de que cuando alguien te reclama que necesita ubicación, orientación, un consejo, y luego ya verás si le sirve o no le sirve,
tú estás por otra cosa, ahí la comunicación se ha roto. Y en muchos casos esta ruptura de la comunicación, si perdura en el tiempo, se vuelve insalvable. ¿Se ve? Y alguien dirá, ya me buscaré la vida por mi cuenta, esta persona no me escucha, no me atiende, no me entiende. ¿Se ve? Los consejos que me da, las propuestas que me oferta, esto vale para el padre creyente con su hijo creyente, o vale para el imam, o vale para el presidente de una asociación islámica con la gente de la asociación. Estás diciendo de que lo que tú les ofreces, ellos no se encuentran reconocidos con ello, ¿se ve? Claro, supone esta creación de distancia que hace insalvable la comunicación. Entonces, aquí hace falta algo en lo que las religiones tendrían que destacar, que es disponer, ¿cómo lo diré?, de una enorme sensibilidad personal, individualizada, no genérica, como diciendo, yo tengo una plantilla, ¿sabes?, y todo el mundo que me consulte algo le contestaré lo mismo, ¿sabes? Yo tengo tipificadas grandes situaciones que uno se encuentra en la vida, grandes dudas que tendrá un creyente, y ya tengo la respuesta preprogramada. Históricamente ha sido así en gran medida. ¿Se ve? Entonces, aquí hay una aportación de la tradición histórica de las taricas, donde, bueno, hay el peso de la tradición de los maestros, de la cadena de maestros. Pero cada maestro con cada discípulo sabe encontrar el lenguaje personal, ¿se ve? Le va escalando con el tiempo y dices, este necesita esto, este necesita aquello, este le voy a proponer esto, ¿se ve? Y aprendes a diferenciar, y aprendes a hacer ofertas, vaga la categoría más contemporánea, una oferta personalizada. Y entiendo que en el mundo de las redes sociales, de la comunicación audiovisual, etcétera, donde os mueves vosotros, la lógica es esta, y aquí hay una lección a aprender. Es decir, yo tengo un discurso, este discurso capta determinado target de público. Pero si yo voy viendo que se conecta a mi canal distinta gente, que entra en mi cuenta de Facebook, no sé qué tipo de gente, y yo soy capaz de identificar qué buscan, yo les puedo ofrecer algo que les dé una respuesta. Y esto es lo que crea los vínculos. Esto le llamo una sensibilidad. En un terreno más general, en algún artículo lo había llamado hace años de manera muy pretenciosa alfabetización cívica. Sí, he leído el artículo. ¿Sabes? Como cuando uno dice, yo hablo catalán y sé francés, tengo vocabulario francés. Bueno, vocabulario francés me permite entenderme en situaciones muy cotidianas. Pero saber palabras en francés no es hablar francés. Y hablar una lengua es conocer una gramática, conocer en el interior de qué cultura, ¿se ve? Como respuesta a qué manera de ver el mundo y de vivir en el mundo se ha generado esa manera de hablar, esa manera de entender la realidad. Y las religiones es lo mismo. Entonces, yo creo que la gran lección que puede dar la gente creyente hoy en día, de la religión que sea, es esta sensibilidad, esta capacidad de alfabetizar, es decir, mira, el criterio es este, el camino puede ser este, ¿sí? Prueba, yo te acompaño, a ver cómo te va, devuélveme el input de tu sensación mientras haces esto, a ver si te funciona o te funciona, miramos de encontrar conjuntamente, ¿sí? Y esto es la comunidad, buscar conjuntamente una manera de hacer en común este trabajo complejo que es construir mi identidad, mirar de vivir con sentido, feliz individualmente y colectivamente. Yo te quiero hacer una pregunta, justo en esta línea, porque bueno, una de las asignaturas que enseñas es psicología de la religión, y llevándolo casi a un lenguaje caricaturizado, empresarial, las religiones desde un punto de vista psicológico tiene una oferta, ¿no? Una oferta psicológica, y tiene clientes que son los fieles o los potenciales fieles que tienen unas necesidades psicológicas. Desde la perspectiva islámica, ¿qué ofrece desde la perspectiva islámica a nivel de psicología de la religión? ¿Cuál sería la oferta psicológica islámica y qué es lo que buscan los fieles o los potenciales fieles a nivel psicológico? Bueno, aquí hay múltiples registros posibles. Empiezo por el más contundente. Las religiones, todas ellas, son enormemente pretenciosas. Pretenciosas en el sentido que pretenden ser
no solo algo decisivo para la vida de los creyentes, sino que aspiran a ser lo más importante de su vida. Es la aspiración ideal. Es decir, que no digas yo hago salat, yo hago el ayuno cuando llega Ramadán, sino que digas soy musulmán. ¿Sí? Pasar de algo que hago, una creencia que tengo, creo en la unidad de Dios, creo en la revelación, creo en los ángeles, creo en el juicio final, creo en el paraíso. No solo algo que creo, una creencia a la que adhiero, una idea que comparto, sino algo que he interiorizado, que he hecho tan mío, que digo, lo soy. ¿Se ve? No es algo extraño o exterior a mí, sino algo que forma parte de es carne de mi carne. Soy musulmán y soy lo que sea en cada caso. ¿Me explico? Este proceso de incorporación, de interiorización, de apropiación de estos elementos, en el caso del Islam, pues todo este corpus de creencias y de prácticas, es pretencioso en el sentido que se quiere constituir en el eje vertebrador de tu identidad. No es un elemento más junto a los otros. Tendría que ser idealmente el elemento a través del cual te miras a ti mismo, tu realidad y la gente con la que te vas a encontrar. ¿Se ve? Mira el mundo como musulmán. Mírate a ti mismo como musulmán. Mira a la gente de tu alrededor como musulmán. ¿Se ve? Esta es la pretensión. Es decir, no seas musulmán solo cuando hagas el salat. Ninguna religión hace este tipo de afirmaciones. ¿Se ve? Tú sé budista solo cuando rezas, o solo cuando meditas, o solo cuando haces ayuno. No, te dirán, no, tienes que ser de esta religión siempre. Es decir, en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida profesional, en tu vida ciudadana. ¿Se ve? ¿Me explico? Esto le llamo ser pretencioso en el sentido de la expresión. No quieres ser un elemento más de la identidad de las personas. Quieres ser el elemento clave, el elemento nuclear. ¿Se ve? Y esto es aspirar a mucho. Y esto es atractivo para gente que tiene un perfil y una sensibilidad muy especial. Entonces lo que han hecho las religiones es niveles de aproximación. ¿Se ve? Para uno ser musulmán bastará con decir me adhiero a las creencias que he recibido de mis padres, a lo que aprendí pequeño en la escuela, en la mezquita, o donde sea. ¿Se ve? Me adhiero sinceramente, rezo, hago el Ramadán, si puedo dar el Hajj, no, llega Ramadán, no me olvido de hacer el zakat, lo que sea. ¿Se ve? Para otro dirá, pues yo aparte de rezar, busco conocimiento, leo libros, navego por internet, busco contactos de gente que crea que me pueden dar un testimonio, que han pensado, que han escrito. ¿Se ve? Esto ya es otro tipo de perfil. Y otro dirá, pues yo me apunto a una universidad y hago estudios sobre las ciencias del Corán, sobre el tafsir, sobre la historia del pensamiento islámico, sobre los debates contemporáneos en el mundo islámico. ¿Se ve? Pero es otro nivel. Las religiones siempre han hecho esto. Hay niveles de pertenencia y niveles de implicación. Igual que en el mundo cristiano dicen, bueno, hay gente que dirá, bueno, a mí me bautizaron, me casé por la iglesia, lo que sea, voy a misa cada cuando no sé qué. Pero en cambio para otro esto será insuficiente. Dirá, yo participo en una comunidad, acepto una responsabilidad, me hago cargo de los niños, les educo, les formo, me ofrezco a hacer un cineclub, me ofrezco a organizar excursiones. ¿Me explico? Y lo entenderá como un grado de compromiso y de implicación más profundo con su religiosidad, con su fe, con su comunidad. El Islam no es diferente, entiendo. Y aquí hay una cuestión profundamente psicológica, de autoconocimiento. No en el sentido práctico que tú decías, publicitario o de marketing. ¿Qué quiero, qué necesito? No en este sentido. Por este sentido, las religiones pueden ser incluso frustrantes. Las religiones no están para satisfacer tus deseos o tus necesidades. La religión aspira a algo tan sublime como llevar una vida con sentido.
llevar una vida con coherencia, ser honesto consigo mismo, con los demás, dar un buen ejemplo a los demás, ser feliz, no sé, expresiones de este tipo, ¿se ve? Claro, esto no se juega con marketing, ni con estrategias, ni con tácticas. Esto es algo muy profundo que pide una atención muy personalizada, muy individualizada. Tú cómo eres, tú qué necesitas, tú a qué aspiras, ¿se ve? Y ver qué te podemos ofrecer. Entonces, la psicología es de ayuda, puede ser de ayuda en este sentido, para esta dualidad que es indisociable a través de la conciencia. Hay una autoconciencia. La psicología tiene estrategias para ayudar a profundizar en la autoconciencia, el autoconocimiento. El autoconocimiento es un gran qué en la vida de las personas. Entre otras cosas porque conocerse mejor uno mismo igual te ahorra meter la pata más a menudo. Igual te ahorra tener que rectificar sobre la marcha, que no siempre es posible sin consecuencias. ¿Se ve? Igual te ayuda a encontrar una manera de relacionarte con los demás más respetuosa, más operativa. Entonces, el autoconocimiento es esencial en el proceso de construcción de la identidad de cada uno y de cada grupo, de cada asociación, de cada comunidad, también de creyentes. Y esto es autoconciencia. El pensamiento occidental, hay la mitología simbólica de que la filosofía nace allá en Grecia, en el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Como una máxima irrenunciable del proceso de hacerme ese hombre o esa mujer que yo tengo que ser. Conocerme a mí mismo. Sin autoconocimiento no puedo llevar a cabo este conocimiento. ¿Se ve? Los demás decidirán por mí, los demás me orientarán sin consultarme, ¿me explico? Entonces no, seré un individuo sin identidad, seré un individuo masa, amorfo, ¿se ve? No seré yo. Los demás, habré perdido las riendas de mi vida. Lo habrán tomado los demás y yo seré un mandado. Y esto duele, y esto ofende, y esto es irrespetuoso. Entonces dirán, pues no, tú haces un esfuerzo de autoconocimiento. En el sentido de decir, si uno sabe inglés, si uno sabe las reglas de la matemática, si uno sabe que se debate en la física contemporánea, si uno sabe no sé qué disciplina, pero cuando te preguntan, ¿tú quién eres?, no sabes contestar, te dirán, ¿para qué te sirven los demás conocimientos? Si aquello que es esencial en tu vida, para encontrar tu lugar en la vida con sentido, te limitas a frases tópicas, pues me llamo fulano, nací no sé dónde, ¿se ve? Y no tiene dificultad de personalizar, de singularizar, ¿me explico? Entonces este conocimiento es indispensable, la autoconciencia. Pero al lado de la autoconciencia hay el proceso de tomar conciencia. Para decirlo gráficamente, si la autoconciencia es hacia adentro, es introspectiva, la conciencia nos remite hacia el exterior, hacia nuestro entorno. ¿Qué pasa a nuestro alrededor? ¿Qué elementos de nuestro alrededor actúan sobre mí como estímulo que me provoca una reacción? ¿Se ve? ¿Qué elementos de mi entorno me pasan desapercibidos? No los capto. Pero igual si me fijase y me diese cuenta, ¿se ve? Entonces la conciencia tiene que ver con la mirada, tiene que ver con la capacidad de atención. Atención que es estar en tensión con algo, tener curiosidad, ¿se ve? Y este juego es básico en la psicología moderna de los últimos 120, 130 años, en Europa al menos. Hay que buscar un equilibrio. Este proceso interior, el autoconocimiento, me permitirá ver dónde me encuentro, a dónde quiero ir, qué itinerarios llevan, cuál puede ser el más adecuado en cada circunstancia, con quién, ¿se ve? Tipo de preguntas que son clásicas de la filosofía, por otro lado. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿De qué manera? Porque con esta metáfora que la filosofía islámica ha utilizado recurrentemente, utilizó clásicamente de manera muy recurrente, la vida como un viaje de vuelta a Dios, un viaje de vuelta al paraíso. Este tipo de metáforas. Hay distintos tipos de preguntas. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Ir a dónde? ¿Ir cuándo? ¿Se ve? Y depende mucho de la sensibilidad, que para uno será más importante decir el hacia dónde,
o cuándo. En cambio, para otros será más decisivo con quién. ¿Con quién? Como lo diría yo con este iría a cualquier sitio. Seguro que me lo pasaré bien. O con este no iría a ningún sitio. ¿Se ve? Y la cuestión de la compañía será vital. Y en los fenómenos sociales, grupales, como son las religiosidades, como es la política, como es la vida familiar, como es la vida profesional, grupos de amigos, el con quién a menudo pasa por delante de ir a hacer qué, ¿se ve? Y cuando se encuentran amigos dicen, ¿qué hacemos? Y dice, vamos al cine, igual a uno no le ilusiona especialmente el cine, pero sabe que si vas con esas personas lo pasarás bien. Y por tanto, ir a algo que especialmente no te motiva, no deja de ser un problema esencial. ¿Me explico? Esto pide autoconocimiento. Y pide el conocimiento de la gente con la que interactúas, con la gente con la que te relacionas. ¿Se ve? Y esto pasa por esta capacidad de crear vínculos consistentes. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un grupo religioso es que uno, por las circunstancias que sea, no vaya, porque ha tenido mal día, porque tiene dolor de cabeza, porque ese día está desanimado, porque ese día se ha discutido con no sé quién y no quiere salir de casa, por lo que sea, y nadie de su comunidad religiosa le eche de menos. ¿Sí? Y dirás, tanto les da si voy como si no voy. ¿Se ve? Si he participado o no he participado, si he dicho algo, he aportado algo o no lo he dicho. Esto es fatal para una religión, para un grupo religioso. En cambio, esa sensación de que he encontrado un grupo humano de creyentes, por ejemplo, que si un día no voy, todos me llaman, me envían WhatsApps. ¿Qué pasa que no vienes? ¿Qué te encuentras mal? ¿Quieres que venga? ¿Ha pasado algo? ¿Se ve? Y uno ve que estos vínculos nos mantienen unidos, y esto es básico para la cuestión de la fe, y no es que pase por encima de la Sharia o pase, por ejemplo, de la protección histórica de un Estado sobre la vida islámica o de la dinámica familiar que me han transmitido. Es vital para que la transmisión religiosa siga siendo operativa, ¿se ve? He encontrado mi lugar donde me siento reconocido, me siento aceptado, me siento hospitalariamente bien recibido, y por tanto, cuando no estoy con ese grupo, de alguna manera lo echo de menos. No es porque me tenga pasado todo el rato, ¿se ve? Es decir, la experiencia que allí tengo, la vivencia que allí tengo, es vital para mí, es fundamental para mí, da un sentido a mi vida, ¿se ve? Y si no tuviese a mi lado esas personas, no sé quién sería yo. Esto es el éxito de una transmisión religiosa. Y el Islam en un mundo globalizado también se juega esto. Me ha parecido verdaderamente significativo, para usar tus propias palabras lo que has dicho. Has dicho una cosa que me parece muy, muy interesante, y voy a cerrar con esto, que dices que la religión es algo para buscar significado, ¿no? Y normalmente la gente que no se suscribe a una religión o que niega lo divino, dice, no, la religión va de buscar significado. Sí, es que va de eso. De hecho, hay una tradición profética en la que el profeta Muhammad, que la bendición sea con él, dice, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dice, de la parte de la perfección de la fe de una persona es dejar aquello que no significa nada para él. O sea, somos una religión que busca el significado, y busca darle significado, queremos vivir una vida significativa. Y con esto voy a cerrar, y te quiero hacer 3 preguntas rápidas. Se las haces a un filósofo. Sí, para intentar... Van a ser sencillas. Yo quería comentar una cosa antes de las 3 preguntas, muy breve, que es, hay algo que me ha parecido muy, muy, muy interesante, sobre todo el tema de la transmisión, el ir adecuando la transmisión a cada momento y a cada persona y a cada individuo. Y creo que eso es lo que ha pasado como ruptura generacional. El hecho de que las personas que transmitían esa transmisión no han sabido hablar el idioma actual por lo rápido que han ido habiendo los cambios, y eso es un poco lo que estamos intentando con este programa, ¿no? El recuperar la transmisión de los padres, transformarlo en un idioma mucho más cercano para los jóvenes y volver a lanzárselo, y por eso también agradecerte todo lo que nos has comentado. Yo creo que este es un episodio para verlo 2-3 veces y que la gente realmente vaya matizando y analizando todo lo que has dicho, porque hay bastantes cosas que son muy interesantes, y sobre todo el autoconocimiento, que creo que es algo que, con un mundo lleno de ruido, en el que hay tanta distracción,
parece que da miedo el autoconocerse, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo estemos distraídos, mejor, pero es todo lo contrario. Cuando tengas tiempo para autoconocerte es cuando vas a encontrar esa tranquilidad interior, o eso es lo que creo. Y cuando quieras lanzar las preguntas. Como he dicho, son preguntas breves, sencillas, que se responden enseguida. El difícil problema de la consciencia, por favor, ¿qué opinas? No, era como breve, es un tema muy, muy extenso. Primero sería tu filósofo o mutakellim o teólogo por excelencia de la tradición islámica. No tengo ninguno por excelencia. Pues 3 por menos excelencia. Soy de una generación de estudiantes que tuvo la suerte de enormes profesores que nos apasionaron por todo tipo de planteamientos y autores. Y me gustan muchos, pero por la deriva a la que me ha llevado mi práctica como profesor investigando estos temas, me he centrado más en clásicos. Al-Ghazali, por ejemplo. El segundo sería filosofía analítica o filosofía occidental y tu filósofo occidental favorito. ¿Puedo hacer la broma? Fue mi tesis doctoral, como filósofo africanista, luego en el mundo islámico, luego en el mundo chino. Y cuando empecé en la universidad, mis compañeros de departamento me hacían broma de que no conocía ningún filósofo occidental. Los conocía no en el nivel en que creo que, pero no es por méritos, por años dedicados, me he dedicado a pensadores de otras culturas. Filósofo occidental. Me interesa mucho un filósofo muy conocido en Francia, menos fuera, que era Emmanuel Levinas. Tuvo una filosofía, él era lituano, de origen judío, de los que huyeron en las primeras persecuciones motivo de la Revolución Soviética, luego toda la época de los nazis. Es el difusor de la filosofía existencialista en Francia, y tiene una filosofía profundamente humanista, muy arraigada en el judaísmo de su tradición, pero enormemente abierta, que pivota sobre el concepto de el rostro, la atención al rostro, en este sentido, esta metáfora de el rostro es lo que nos singulariza a cada uno de nosotros. Cada uno tenemos nuestro rostro, ¿se ve? Y identificar el rostro como ser la capacidad de crear un vínculo distintivo, propio, característico con cada persona con la que nos relacionamos. Y en el momento que estás con esa persona es lo más importante en ese momento en el mundo. Y Levinas, que era una persona muy hiperbólica, lo explicaba con una metáfora simpática que explico en medio minuto. Decía que, por ejemplo, su filosofía consistía en que si le acababa la clase iba al despacho a recoger los trastos para volver a casa, y en ese momento entraba en el despacho un alumno y le decía: profe, ¿tienes 5 minutos? Tienes 2 opciones. Y decía negar el rostro y decir: mira, lo siento mucho, es que ya es la hora, estamos recogiendo, mañana nos veremos. O decir: ahora lo más importante es esa persona y no mi plan. Levinas me interesa porque es un autor que ha tenido mucha influencia y tiene un lenguaje muy, muy simbólico, que, dado mi perfil de que me gustan más los diagnósticos que las respuestas, me encuentro como en casa leyéndole. Maestro espiritual favorito, que no sea un profeta, y dame un consejo espiritual. No diré maestros, esto es muy personal, porque los que he tenido bastantes, de todos he aprendido, y no sería yo quien soy ni cómo soy sin la huella que me han dejado esos maestros. No solo los maestros, mucha gente con la que me he relacionado. Pero si me permito, no un consejo, eso sería muy pretencioso. Escucha a gente que sabe. Entiendo por saber el criterio de cada cual, pero tener la suerte de estar rodeado de gente que en el terreno que a ti te interesa sabe cosas y por tanto te inspiran confianza, escuchar más que hablar, o mirarles, observarles, aprender de su testimonio, de su vida. Se aprende más escuchando a los que saben que leyendo. Qué Pues bueno, mashallah. con esto quería darte las gracias por tu tiempo y por el esfuerzo dedicado. Y
Nada. Ha sido un episodio totalmente revelador y yo creo que la gente que esté en casa lo va a disfrutar mucho. Creo que son los últimos minutos que nos quedan a cámara, así que nada, nos vamos a despedir brevemente. Nos vemos... Es que no me sale. Muchas gracias, profesor, por haber venido, doctor, por haber venido hasta aquí y por acompañarnos hoy. Y nos vemos pronto en La Última Medina.